¿Cómo tratamos de ocultar lo que Dios ve? ¿O cómo podríamos ocultar lo que Dios ve? En Lucas 18, 9 al 14, nos encontramos con una parábola que Jesús nos narra sobre el fariseo y el publicano. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la parábola que Jesús nos narra de un hombre fariseo y un publicano. Ahora, la pregunta que hacíamos al principio era: ¿cómo tratamos de ocultar lo que Dios ve? Y aquí vemos que el fariseo lo ocultaba con sus obras. Él dice que confiaba en sí mismo como justo. Confiaba en sí mismo como justo. Unos que confiaban en sí mismo como justos, ¿ya? Y menospreciaban a los otros. ¿Por qué? Porque se comparaba con los demás, ¿cierto? Y por lo tanto, en esa comparación él podía menospreciar a aquellos que consideraba pecadores. ¿Por qué la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo no es por obras? ¿Se dan cuenta de algo de lo que hemos leído? ¿Por qué entonces la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo no es por obras? Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y aquí está la respuesta: para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Por eso es que la salvación es gratuita, porque si no, todos estaríamos cayendo, y muchas personas lo hacen cuando no entienden esto y piensan que hay que agregarle a la salvación obras personales, ¿ya? Entonces caen en el fariseísmo. Gracias, Señor, porque yo no soy como este o como aquel, y yo hago esto, hago lo otro. Entonces, lo que hacemos tapa lo que hay en nuestro interior. ¿Qué dijo Cristo? En Mateo 23, 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro, en otras palabras, lo que yo veo y no ven los hombres, están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! Esto es lo que Cristo veía, lo que Dios ve dentro de nosotros. No solo de los fariseos, ¿ya? Y los escribas. Está hablando acá de la naturaleza humana. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese lugar, sacamos algo tratando de blanquear por fuera la inmundicia que Dios ve por dentro de cada uno de nosotros. No sacamos nada, ¿no es cierto? El publicano era un cobrador de impuestos, siendo judío, trabajaba para los romanos y además se enriquecía con ganancias deshonestas, estafando a su propio pueblo. Allí en la palabra dice Jesús: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios sé propicio a mi pecador.
¿Qué dice Cristo en cuanto a lo que al publicano se refiere? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! A nosotros nos hubiera parecido que era fácil. El que estaba justificado era aquel que tenía las buenas obras, pero este otro, pecador, más encima un estafador, ladrón, y robándole a un pueblo, a su propio pueblo. Pero ¿qué es lo que veía Jesús? Jesús estaba viendo lo auténtico y real de su arrepentimiento, de su dolor. Estaba abriendo su corazón y más aún reconociendo que era pecador. Sé propicio a mí, pecador, dijo él. A mucha gente le parece que como una especie de burla cuando dicen algunos van a la iglesia solo para golpearse el pecho el día domingo. Pero esa actitud, que para muchos es risible, puede ser realmente sincera en muchos casos y en otras superficial. Pero ¿quién ve realmente? ¿El que está juzgando de afuera o el Dios que ve el corazón? Solo Cristo tiene la autoridad de Dios para justificar al pecador, como tú y como yo. La pregunta es ¿por qué? Es simple. Ya lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos compartido. Porque Él pagó el precio para liberarte de la carga y el peso de la culpa. Él pagó. Él te puede liberar. Por eso es que Él vino a liberar a los cautivos de muchas culpas, de muchas metidas de pata, como decimos acá en Chile. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Cristo es la puerta de la salvación que Dios ofrece gratis a todo aquel que cree en lo que hizo su Hijo en la cruz. Mientras estamos en esta vida, estamos entrando. ¿Se dan cuenta? Estamos entrando al cielo. Estamos recorriendo el camino al cielo. Un camino de santidad. A nosotros nos suena grande esa palabra, ¿no es cierto? Esa palabra santo nos suena a algo inalcanzable, pero es un camino que Dios ha preparado. La santidad es un camino perfectamente trazado por Dios, no por nosotros, por Dios. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pregunto, ¿quién comenzó la buena obra? Dios, ¿no es cierto? ¿Dónde? En la cruz del Calvario, en la resurrección de Cristo. Él envió el Espíritu Santo al corazón de los creyentes. ¿Y quién la perfeccionará? Dios. ¿Ya? Porque Él es el que perfeccionará la buena obra hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que Dios me está perfeccionando? La llave que Cristo nos dio está en Lucas 18:14. ¿Recuerdan? Cuando Él dice que el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Pero también dice que aquel que se enaltece será humillado. Entonces, ¿cuál es la clave para entender que estoy siendo perfeccionado? El que está siendo perfeccionado, cada vez que se enfrenta al desafío de Dios de crecer, se da cuenta que no tiene la capacidad en sí mismo. Y esto es humillarse. El que se humilla está diciendo, no tengo los recursos, pero Señor, Dios, ayúdame. Él se humilla y pide a Dios ayuda. El que se enaltece, no, dice, yo tengo suficiente para hacer la voluntad de Dios y con eso me basta. Y no sabe que en realidad se está enalteciendo y luego será humillado. Por eso es que muchos llegarán, dice el Señor, diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. No es tú hiciste en nosotros tu obra. En tu nombre hicimos esto y aquello.
y yo diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Creo que está en Mateo 7:21, no recuerdo bien, pero me parece. Ahora, nunca os conocí. Ellos nunca habían sido salvos. No es que fueron salvos y ahí en el día del juicio el Señor los desechó. El nunca os conocí significa nunca fueron míos. Mis ovejas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Y yo las conozco. El fariseo creía ser santo al observar su santidad personal. Pero Cristo justificó a quien veía su bajeza. Sé propicio a mí, pecador. Hay dos alternativas, con esto termino, en la santidad. La perfección y la sinceridad. O la humildad, como quieras. La perfección proviene de Dios. No proviene de nosotros. Nosotros somos perfeccionados. Y la sinceridad nace de un corazón humilde, sin recursos, que solamente los tiene en Él, no en sí mismo. Hechos 15:9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios purifica el corazón de aquel que por la fe en Él puede tener el testimonio de un corazón limpio. No es una obra tuya, es la obra de Dios por Cristo en aquellos que han creído. Y no hay diferencia entre nosotros y ellos. Está diciendo Pedro que los judíos fueron, aquellos judíos creyentes en el día de Pentecostés, fueron purificados sus corazones cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Pero también desciende sobre los gentiles cuando en la casa de Cornelio, un centurión romano, Pedro está compartiendo la palabra allí y allí también se derrama el Espíritu Santo. No hizo diferencias Dios. No pienses que tú no tienes entrada en la presencia de Dios porque tú eres malo, porque tú tienes vicios, porque tú tienes esto, lo otro, porque estás atado en tal cosa que no proviene más que del pecado. No. El pecador allí, el publicano, era de lo más detestable para los hombres, pero estaba arrepentido y le dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Dios le perdonó. Dios no hará diferencia con tu corazón y el del hombre que le conoce a Él y le ama. No hará diferencia. Él hará la obra, no tú. Solo tú sé sincero y abre tu corazón para que Él te conozca. No llegues un día a la presencia de Dios y Él tenga que decirte, nunca te conocí, hacedor de maldad. Y no pienses que porque haces buenas cosas, la gente se justifica y dice, uy, si a mí me piden pan, yo le doy pan, yo he dado limosna, yo he hecho esto y he hecho lo otro. Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Porque lo que estás haciendo es tapar tu pudredumbre interior con buenas obras. O aquel que dice que yo no tengo ninguna esperanza porque yo me conozco, sé que soy malo. Entonces llévale esa maldad a la presencia de Dios y dile, Señor, sé propicio a mí, pecador. Límpiame, perdóname. Y va a comenzar la obra Él. El que comenzó la obra en ti la perfeccionará hasta el día en que te encuentres con Cristo cara a cara. Ahí Él, y solo ahí Él te dirá, entrad bendito de mi Padre. O apartado de mí, hacedor de maldad. Recuerda, la salvación no es por obra,
para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar al cielo diciendo, yo era mejor que el Padre Hurtado o la Madre Teresa de Calcuta. No valdrá nada de eso. Solamente un corazón abierto a Dios, sincero y deseoso de ser transformado. Que Dios te bendiga.